Vamos a continuar con el tema de la aflicción. Esta es la tercera conferencia. Tal vez termine hoy o continuaremos. Vamos a leer el Salmo 34, por favor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Padre, te damos las gracias. Qué tremenda promesa, y yo lo creo, Señor, de que aflicciones hay siempre. Podríamos decir que todos los días de nuestras vidas. Y qué hermosa es tu palabra, tu estructura, tu corazón, que en esta promesa nos estás poniendo en el corazón, que tengamos la fe, que de todas estas aflicciones tú nos librarás, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ponemos este estudio en tus manos, esta palabra en tus manos, y que sea de gran edificación para nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas el Señor nos librará. Pero aquí vamos viendo una palabra importante que dice acerca de que la aflicción del justo. ¿Y quién es el justo? El justo nos podemos considerar como hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? La palabra dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Y también Pablo dice que el justo, por la fe, vivirá. Y vemos, amados, acerca de las aflicciones hemos estado aprendiendo estos domingos. Pero algo importante, amado, porque estamos creyendo que Dios nos va a librar de estas aflicciones, pero la pregunta y la conferencia de esta mañana es si de alguna manera por mi estructura de vida yo soy una aflicción para Dios. Por mi carácter, por mi forma de ser, por mi forma de pensar, por mi forma de desenvolverme en la vida. Finalmente, hoy vamos a ver algo interesante en la que si soy o no soy yo una aflicción para Dios. Él nos librará de muchas aflicciones, pero hoy nos vamos a ir por la parte importante en la que yo tengo que reconocer y lo voy a ver en que si efectivamente soy una aflicción para Dios. Y yo creo que ya puedes ir dando tu respuesta. Señor, yo no quiero ser una aflicción para ti. Y amados, tenemos un caso bien interesante, el caso del apóstol Pablo. Toda la estructura de lo que fue el testimonio del apóstol Pablo, tenemos mucho que aprender, mucho que aprender de él, no solamente por el legado y las cartas que él dejó, sino por su personalidad, por lo que él era. Pablo era más bravo, tremendamente bravo, un carácter de la cachetada.
Y era un hombre que tenía un trasfondo de un corazón malo. Y nosotros podemos comparar entre los apóstoles el carácter del apóstol Pedro contra el carácter del apóstol Pablo. El apóstol Pedro sabemos que era más visceral, iracundo, enojón. Pero lo más bravo que podemos ver que hizo el apóstol Pedro fue que le cortó la oreja a Malco. Fue lo más agresivo que podemos ver. Pero sin embargo el apóstol Pablo pertenecía a una secta que era del judaísmo, de los judaizantes. Y para él, la doctrina y de lo que él aprendió de esta secta era la verdad, era lo correcto. Y el sentimiento en su corazón, cuando empezó a ver a los cristianos están mal, están mal. Y empezó una persecución, porque además Pablo pertenecía a la alta sociedad, tenía relación con el gobierno, tenía una buena posición. Y además les voy adelantando que era perito arquitecto, no era cualquier cosa. Y empezó a nacer en su corazón, voy a proponerme exterminar a todos los cristianos. Y empezó la persecución, la persecución, la persecución. Y cómo se gozaba, cómo disfrutaba hacerle el mal a la gente, sobre todo a los hijos de Dios, a los cristianos y a los justos. Creando en esa persecución, obviamente, aflicción en los hijos de Dios. Miedo, temor, persecución. Y vemos, amados, cómo en este deseo tenemos el caso de Esteban, un diácono tremendamente comprometido con Dios. ¿Y qué ordenó Pablo? Que no era Pablo en ese entonces, era Saulo. ¿Qué ordenó Saulo? Vayan y apedreen y maten a Esteban y tráiganme el cadáver aquí a mis pies. Y disfrutaba eso, se gozaba de eso. Y estamos viendo, amados, un trasfondo muy interesante que hemos hablado y hemos estado aprendiendo acerca del enemigo. Satanás es muy sigiloso en trabajar en nuestra alma. Poner maldad y perversidad en nuestra alma, sentimientos raros. Y este Saulo, qué interesante, amados, cuando el Señor empieza a determinar, poner los ojos sobre ti y sobre mí, para darnos una calificación de justos para Él. Para el Señor somos justos. ¿Y justos qué significa? Un hijo de Dios. Y Saulo, ¿saben lo que significa Saulo? Significa aquel que ha sido pedido por Dios. Eso significa Saulo. Aquel que ha sido pedido por Dios. Y acuérdense, amados, qué interesante es y qué privilegiados nos debemos sentir tú y yo, que el Señor ha puesto sus ojos sobre nosotros. Acuérdense cuando Él dijo, tú no me viniste a buscar a mí, yo te he venido a buscar a ti. Y este nombre de Saulo, un hombre malo, perverso, con sentimientos raros, enseñado por una secta de doctrinas raras para crear esos sentimientos en el hombre. Yo no quisiera tener esa religión, yo no quisiera pertenecer a esa secta, si va a influenciar sobre mí ese corazón. Por esa razón, cada vez que venimos, encontramos que la palabra de Dios es y será una influencia para transformar nuestras vidas.
Voy a cambiar el nombre de Saulo, lo voy a cambiar para Pablo. Saulo, pedido por Dios. ¿Y saben lo que significa Pablo? Pablo significa un hombre pequeño, un hombre humilde. Eso significa Pablo. Le llamaré Pablo porque voy a transformar en este hombre malo, lo voy a transformar en un hombre humilde. Y como humilde, pequeño. ¿Qué dijo el Señor? Yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Quien quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser el más pequeño, tiene que ser un servidor. Y entonces, yo creo que valdría la pena que el Señor en esta mañana, tal vez no nos va a llamar Pablo, pero sí determine en nosotros como justos, hombres humildes, mujeres humildes y pequeños, en el nombre de Jesús. Y vemos, amados, algo interesante. Que el apóstol Pablo, una vez que fue elegido como apóstol, empieza a determinar cosas importantes en su vida. ¿Cómo te empezarías tú a sentir en este momento, amados, que estás escuchando esta palabra? Acerca de que ya no quiero ser yo, Ricardo, sino que quiero ser ese justo que el Señor quiere ver en mí. Ese hombre humilde, ese hombre pequeño delante de Él. Y en Gálatas capítulo 1, vamos a empezar a ver este asunto tan interesante. Gálatas capítulo 1, verso 1. Escuchen, por favor, escuchen y leamos esta parte, porque se tiene que ir quedando en nuestra esencia de vida, en nuestro corazón. En este aprendizaje, que el Señor vaya incursionando en mi interior para que se produzca un cambio en mi vida. Y aquí dice Pablo, ¿qué dice? Pablo, apóstol. No de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién lo está eligiendo? ¿Qué está reconociendo Pablo? ¿Quién lo está eligiendo como apóstol? Yo apóstol, no por los hombres, no por los hombres, sino por Jesucristo. Mis amados, Jesucristo, nos dice Pablo, Él me llamó, Él me escogió, Él me dio un ministerio. Y nos debemos sentir honrados cuando Dios nos da un ministerio. ¿Sabe por qué? Porque Dios está empezando a confiar en ti y en mí, poniendo en nuestras manos algo muy valioso, que son las cosas del reino de Dios. Muy valioso, muy valioso. Por eso a mí siempre me llama la atención cuando hay muchos que tiran el ministerio. Lo tiran como si fuera un paquete o cualquier cosa. No me interesa que Dios me haya dado un ministerio aquí en esta iglesia, en este lugar, no me interesa, lo tiran y muchos se van. Y qué honrados, amados, qué honrados nos debemos sentir del llamado de Dios, de la confianza en Dios, de poner en ti y poner en mí este llamado que no tiene que ser de ninguna manera, del hombre. Y tú y yo podemos entender muy claramente este asunto, muy claramente, para lo que Dios me ha llamado. Y yo te pregunto en esta mañana, el ministerio o el llamado, o la forma como Dios te quiere usar, te pregunto, ¿te sentirás honrado por eso? Qué tremendo que una vez más los ojos de Dios estén sobre nosotros. Qué tremendo.
el Señor Jesucristo me ha llamado. ¡Wow! Y en el verso 10, aquí mismo del Gálatas 1, dice, pues, a manera de pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Podemos alcanzar a leer este versículo? Y qué interesante que tenemos que ir aterrizando, amados, que en nuestras vidas, cuando Dios me empieza a ver como justo y está haciendo un tratado en mí para verme realmente como un hijo de Dios, el privilegio que yo siento en mi corazón y la determinación en lo más profundo de mi ser, que yo caminaré y haré y trabajaré y aportaré las cosas para mi Dios y no para agradar a los hombres. Porque como seres humanos hay una estructura, amados, que definitivamente nos cuesta trabajo tomar esta situación, porque no vemos al Señor Jesucristo, Él es espíritu. Pero al hombre sí lo vemos. Y muchos han recibido el ministerio, han recibido el llamado, y se mueven tan almáticamente, tan humanamente, tan carnalmente, que hacen su ministerio, trabajan en su ministerio para agradar a los hombres. Buscar que salir en el cuadro, buscar que salir en la foto, buscar que ser aplaudidos. Y me encanta el celo de Pablo, la convicción de Pablo, la estructura de Pablo, en la cual él está determinando, ¿saben qué? El que me llamó fue Jesucristo. Y yo no estoy aquí para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Aleluya. Porque si agradas a los hombres, si estás buscando que agradar a los hombres, te cuento algo, muy pronto vas a dejar tu ministerio. Muy pronto vas a entrar al terreno almático, al terreno humano, en la cual ya no me agrada, ya no me gusta, ya no estoy conforme, ya no estoy de acuerdo y voy a tirar el ministerio, lo voy a tirar. Porque el asunto cuando es almático es la forma de estar buscando que agradar a los hombres. Pero qué diferencia, amados, que vaya entrando a tu mente y a tu corazón a esa reflexión. Qué diferente es que empecemos tú y yo a caminar para hacer todas las cosas de agradar a aquel que nos llamó, aleluya, que es nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y seguimos aquí en Gálatas 1, verso 12, fíjate lo que dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya. Y amados, yo le pido a Dios que me empiece a dar predicaciones para entender perfectamente lo que es la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Qué significa revelación? Descubrir algo que está oculto. Descubrir algo que es un secreto. Acuérdense cuando el Señor predicaba, porque Él dice, no tiren las perlas a los puercos. Cuando la palabra de Dios es algo tan sagrado, tan importante, tan increíblemente serio, que Él predicaba por medio de parábolas. Acuérdense de eso. Y estaba la multitud, 14,000, 15,000 personas escuchando la parábola, terminaban, se daban media vuelta y se iban. No entendían ni papa, pero nada más era como que voy el domingo a cumplir, me doy media vuelta y me voy, ya cumplí.
Pero los discípulos se acercaban al Señor y decían: Señor, 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 explícanos qué quisiste decir, porque no entendimos nada. ¿Y qué les dice el Señor? A ustedes que son mis discípulos, a ustedes les voy a dar a conocer los secretos del reino de Dios. Les voy a revelar la profundidad de las cosas de Dios. Aleluya. Por eso me encanta lo que está determinando Pablo aquí, que yo no voy a hacer las cosas para agradar a los hombres, porque si empiezo a hacer las cosas para agradar a Dios, entonces mi esencia, estructura de vida va a ser que voy a recibir la revelación de Dios, los secretos de Dios, la profundidad de Dios, la sabiduría de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias. Porque tu intención es, Señor, que escuchemos palabras que rompa estructuras del alma para que se produzca un cambio sustancial en nuestras vidas. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren eso? Qué interesante va a ser, amados, qué lindo va a ser que tú y yo aprendamos a caminar en la vida diaria, haciendo las cosas para agradar a Dios. Y qué tremendo va a ser cuando busques o estés haciendo las cosas para agradar a los hombres. Esto ya lo he platicado varias veces. Cuando yo empecé, no hubo nadie que se sentara conmigo a decirme las cosas. No. Yo entré al ministerio porque, te cuento algo, el Señor no te llama, el Señor te empuja. Cuando tú le dices: Señor, quiero trabajar para ti, Señor, dame un ministerio, Señor, quiero amar a la obra, el Señor toma tu palabra y la va a cumplir, Y tarde o temprano te va a empujar y órale, éntrale. Y eso fue lo que me pasó. Empecé a predicar y la gente decía: wow, qué unción tiene Ricardo, va a ser un tremendo predicador. Hasta hoy no aprendo todavía, algún día eso pasará, algún día eso se cumplirá. Pero tiene una unción que Dios le ha dado que va a ser grande para el Señor. ¿Y sabes qué, amados? Aquí, perdón por lo que voy a decir, perdón, pero el babas se la creyó. Ese asunto de empezar a sentirte creyéndote el ungido, creyéndote el llamado, creyéndote en esas tonterías, usándolo almáticamente, humanamente, nos está llevando al hoyo, porque en ningún momento estamos haciendo las cosas para agradar a Dios. ¿Y sabe lo que me empezó a pasar, amados? Que me empezó a agradar los aplausos de la gente. Me empezó a agradar los comentarios de la gente. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Cómo predicas? ¡Qué tremendo! Y eso a mí me gustaba. Cuando íbamos a compartir la palabra a diferentes lugares, éramos un grupo de siete muchachos, jovencitos, que predicábamos la palabra. Y de los 7, cuando íbamos a los lugares que teníamos que ir a predicar, cuando el pastor iba, se llenaba el lugar. Cuando iban los demás, como hoy, 50,000 sillas vacías. Pero cuando iba el pastor, iba tu servidor, siempre se llenaban. Hasta bajaban las sillas del segundo piso. ¿Y sabes cómo salía yo? Cachetón. ¿Cómo predicas, Había gente, amado, gente que llamaba: ¿quién va a ir hoy? Va a ir fulanito de tal, y no iban. ¿Quién va a ir? Va a ir el pastor, y venían. ¿Quién va a ir? Ricardo, y venían. Yo tenía mis fans. ¡Wow! Había una persona que era muy importante, una señora que era millonaria, dueño aquí en México de un producto muy importante, muy famoso. Ella era dueña de ese producto. Y él le decía a la gente, a las personas que estaban ahí: la verdad, yo solamente voy cuando predica Ricardo. ¿Qué fans tenía? ¡Wow! Y yo, cachetón, ¿qué fans tienes, La oportunidad que me daban para predicar el domingo, no, hombre, olvídate. Una filota, al final venían, me abrazaban, me decían qué palabra, y yo salía bien hinchadito de ahí. Y te cuento algo, amados,
qué bueno que me ha servido eso de experiencia, porque sabes, en el celo, cuando quieres agradar a los hombres, en el celo de Dios, ¿sabe lo que hizo conmigo? Me bajó de mi pedestal, me bajó del árbol y me llevó a la silla, a la banca, por 10 años. 10 años estuve sentado en la banca, mi corazón ardiendo, deseando. Señor, te quiero servir, mi corazón arde, hay fuego. Yo lloraba. Y el Señor me decía, tu casa. ¿Quieres servirme? Tu casa. Y ahí en esos 10 años, amados, aprendí tanto que la fama, el buscar que agradar a los hombres, perdón por lo que voy a decir, perdón, pero eso es basura. La fama es basura. Empiezas a aprender que no hay cosa más tremenda que puede pasar en tu vida que aprender a darle la gloria a tu Dios. Toda la gloria para Él. Todo lo que pase, la gloria para Él. Hay señales y prodigios, la gloria para Él. Hay sanidades, hay milagros, la gloria para Él. Hay levantamientos tremendos de prosperidad en la vida, la gloria para Él. Si ni nada más yo quisiera sanar a una mosca con tos, nomás no la hago, no voy a poder. El que lo hace es Él. Entonces, amados, aterricemos aquí este corazón de Pablo que dice, yo no estoy, pero lo está hablando con celo, lo está hablando, yo creo que hasta enojado, ¿no? Yo no estoy aquí para agradar a los hombres, yo estoy aquí para agradar a aquel a quien me llamó, que es Jesucristo, mi Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. Y empieza a suceder algo, amados, para que vayamos aterrizando nuestro asunto interno, lo que tenemos como estructura, como personas humanas, el corazón de un humano, el corazón almático, cuando se mueve en mi interior poderosamente nuestra alma. Y estamos de acuerdo que Pablo está tomando el llamado con una responsabilidad tremenda. Y yo les voy a dar una recomendación a los edecanes. Tu servicio es tanto cuanto tan importante para Dios como aquel que predica aquí al frente. Cuando estés limpiando una silla, hazlo para agradar a Dios. Cuando estés sirviendo un cafecito, hazlo. Por cierto, no me han servido mi cafecito. Gracias, muchas gracias. Hazlo para agradar a Dios. A veces vemos que entre los seres humanos que sirven aquí como edecanes, se pelean entre ellos, se enojan entre ellos, se hacen comentarios entre ellos. Eso es almático, amados. Eso es almático. Y te puedo prometer que eso no le agrada al Señor. Te lo puedo prometer. No te enojes. No te enojes. No te enojes. Estamos hablando, amados, escucha esto, escucha. Estamos hablando acerca de la aflicción. Y por favor, de lo que estás escuchando en esta mañana, empieza a declarar y empieza a que salga de tu corazón, Señor, yo no quiero ser una aflicción para ti. Por favor. Pero muchas son las aflicciones del justo y que dice que de todas ellas el Señor te va a librar. Gloria a Dios. Entonces, mi amado, qué importante de que el tremendo privilegio que puede sentir mi corazón cuando el Señor me dice, tú no me viniste a buscar a mí, yo te vine a buscar a ti. Y te he venido a buscar a ti para empezar a decidir en tu vida que siempre te voy a ver como un justo delante de mí. Siempre te veré como mi hijo. Pero va a depender de nosotros. Va a depender de tu corazón, de la manera como reaccionas ante el Señor.
¿O agradarás a los hombres o aprenderemos a agradar a Dios? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Y mira qué interesante, amados, la estructura humana de Pablo. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Sale? Yo no estoy aquí para agradar a los hombres, sino a Dios. Y vemos en Romanos 7, vamos a empezar a descifrar este asunto. Ya estoy viendo una vez más que no voy a terminar, ya lo estoy viendo. Porque hay mucha tela. Hace 8 días platicaba con una persona y esta persona me decía: pastor, hay mucha tela de dónde cortar de lo que estás predicando. Y es cierto, hay mucho que predicar, aprender y escuchar sobre esto. Y mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, verso 14. Ya determiné, ¿no? Ya determiné que el que me ha llamado es Jesucristo. Ya lo determiné y lo tengo bien convencido. Lo está hablando Pablo. Y aquí dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Fíjate nada más, ¿eh? Cómo aquí la lucha almática con la parte espiritual, que aquí de los labios para afuera, Pablo está reconociendo que la ley de Dios, la palabra de Dios, es tremendamente espiritual. Lo está reconociendo. Pero ¿qué continúa diciendo? Mas yo soy carnalote. Y me llama la atención en México esta palabra que es muy dicha aquí en el país. ¿Qué hubo, mi carnal? Aquí estoy, carnalito, carnalita. ¿Y en qué se ha desarrollado México? En carnales. Qué bonito. ¿Cómo estás, mi justa? ¿Cómo estás, mi justo? ¿Cómo estás, hijo de Dios? ¿Cómo estás, hija de Dios? Al rato, ¿qué vamos a hacer? Hijos de Dios. Buscando que agradar a Dios. Pero cuando decimos, ¿qué hubo, mi carnal? Al rato nos vemos para esa chela, ¿no? O sea, para ver a esa Graciela. Okay. Yo reconozco, y en este momento tú y yo estamos reconociendo que la palabra de Dios es poderosa, lo estamos reconociendo, pero ¿qué tanta esencia hay en mi interior que eso sea cierto para mi vida? Que puedo reconocer hoy que esta palabra sí me puede cambiar la vida, no nada más hablarlo. Yo reconozco que es poderosa, punto, hasta ahí. Pero hay un problema en mí, dice Pablo, hay un problema en mí, que soy bien carnal, bien carnalote, y mi carne, mi cuerpo está vendido al pecado. Verso 15, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Termina en el verso 24. Fíjate lo que dice. Miserable de mí, miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
entra aquí una situación de acción de que a quién voy a agradar, a Dios o a los hombres. Y en el alma, almáticamente, nos movemos porque el hombre almático, ¿sabe de qué adolece? De amor. Necesita aceptación. Hace 8 días hablábamos acerca del rechazo. Y al buscar la aceptación y el querer ser reconocido o amado, hasta compramos amor. Hacemos todo lo posible, nos paramos de pestañas con tal de que el humano voltee a verme. Aquí estoy, sí existo, por favor, véanme. Y amados, qué interesante va a ser que en lugar de yo buscar la aceptación de la gente, mejor voy y busco la aceptación de mi Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nunca te va a rechazar, el hombre sí. El Señor nunca va a dejar de aceptarte, el hombre no te va a aceptar. ¿Quién va a hablar mal de ti? El hombre. ¿Quién te va a atacar? El hombre. ¿Quién te lastima? El hombre. Pero Él nunca. Por eso qué interesante la palabra esta mañana, que definitivamente yo de ahora en adelante no voy a caminar para agradar a los hombres, sino para agradar a mi Dios. Bendito sea. Bendito sea. Y entonces fíjese nada más, descifrando este asunto. Yo reconozco que esta ley, esta palabra es buena. Ahora yo te cuento, esta palabra no es buena, es buenísima, es re buena. ¿Y sabes qué? Es poderosa, aleluya. Entonces hoy, de lo más profundo de tu corazón, empieza a moverse en tus entrañas de que voy a reconocer no solamente que esta palabra es poderosa, sino que también lo voy a aplicar en mi vida para agradarle a mi Dios. Tengo que aprender eso, tengo que aprender. Mi parte almática no me ayuda, no me hace ningún favor. Mi parte almática lo único que me hace es aborrecer a los hombres. Busco aceptación de los hombres, pero también me lleva al aborrecimiento de los hombres. Cuando empezamos a hablar mal de uno con el otro, a atacar al uno con el otro. Y entonces nos estamos aterrizando, amados, que lo almático no nos hace ningún favor, ni a ti ni a mí, ninguno. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, sácame de eso, sácame de lo carnalote, deja que deje de ser mexicano sin dejar de ser mexicano. Entonces voy a que deje lo carnalote. Qué palabra, amados, ¿sí? Qué palabra. Yo le daría gracias a Dios porque me está enseñando, no me está regañando, me está enseñando porque el corazón de Dios es ese. Quiero que seas totalmente responsable, aterrices perfectamente de lo que es caminar conmigo, que yo confío en ti, por eso te veo como mi hijo, te veo como justo, y la senda de los justos tiene que ir en aumento, hasta que el día es perfecto. Y una vez más, el justo por la fe vivirá. Porque lo que hago, no lo entiendo. Lo que hago, no lo entiendo. Vamos a poner un ejemplo. Podemos poner miles. Pero la parte de hablar mal de tu prójimo, de hablar mal de tu hermano. Ir en el plan de lengua larga y de chismoso, hablar mal de tu hermano. Lo que hago que me agrada, me apetece, me deleita, pero no lo entiendo. Entonces ahí aplica de lo que está reconociendo Pablo y de lo que está hablando delante de Dios. Entonces aplica ahí. Lo que hago no lo entiendo.
no tengo que hablar con de mi hermano ni hablar mal de mi hermano. Entonces ahí aplica esa frase cuando Pablo dice, miserable de mí. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que estar hablando mal de mi hermano? Una que voy y te amo, te amo, te amo. Y de repente, ¡pum!, la puñalada por la espalda. Y amados, esta predicación nos está llevando a una liberación. Por eso nuestra tarea en esta tierra es predicar liberación, romper las estructuras del alma. Miserable de mí, miserable de mí, miserable de mí. ¿Por qué tengo que estar haciendo esto? Y te pregunto, si reaccionas así, si reaccionamos así, tú y yo, ¿es una señal de que nuestra vida está cambiando? ¿Ya estoy reconociendo que he sido llamado por Jesucristo? Él me llamó, Él me escogió, y entonces tengo que aprender a hacer las cosas para agradar a mi Cristo, gloria a Dios. De tal manera que si hago esto, miserable de mí, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué tengo que hablar? ¿Por qué mi corazón siente eso? Ni un amén. Yo creo que nuestras almas se quedaron congeladas con esta palabra, como hielo duro, no se puede ni mover. Pero qué interesante, ¿no, amados? Primero reconoce Pablo del llamado. Soy un justo, delante de Dios soy un justo. Entonces, ahora mi caminar es, tengo que estar rompiendo y rompiendo y rompiendo cada día lo carnalote. Pablo dice, ve y crucifica tu carne, crucifícala. Finalmente, ¿qué hemos aprendido? Finalmente, ¿en qué esencia llegamos? En que no nos hace ningún favor. Ninguno. Y amados, aprendamos eso tú y yo. Ningún favor nos hace hacer las cosas para agradar a los hombres. Ninguno. Por eso mi recomendación es, no hagan las cosas para agradar a los pastores. No lo hagan. Porque todos los días, de mañana a noche, quien los ojos está puesto en ti es los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Los pastores ni te ven, nada más el domingo bien bañadito y bien perfumadito. Eso me motiva, a mí, me motiva. Gracias por hablarme así, Señor. Muchas gracias, porque estoy viendo que dentro del amor que me tienes, lo más interesado que tú tienes en cuanto a tu estructura, es que yo aprenda a dejar lo carnal. Yo aprenda, Señor, a saber caminar, que en el alma, el mover de mi alma, mi estructura del alma, por mi forma de crecimiento, por lo que soy ahora, estoy enfermo del alma. Por eso yo le doy gracias a Dios que nuestra iglesia es un hospital de almas. ¿Y sabes a qué vienes cada domingo? A recibir tu inyección. Recibes tu inyección. Hoy estás recibiendo una inyección. ¿Y qué hace esa inyección? Te está liberando, aunque no te guste, aunque no estés de acuerdo, aunque te moleste. Y cuando está pasando eso, ¿sabes por qué? Porque tu vida estructural de la carne es estar buscando qué agradar a los hombres. ¿Por qué el pastor hace esto? ¿Por qué el pastor no lo hace? ¿Por qué el pastor habla? No estoy de acuerdo, bla, bla, bla. Porque está buscando que te agrade el pastor. El que te debe de agradar es la palabra de Dios. A quien realmente tienes que buscar para que cambie tu estructura de la vida, del alma, de la carne, es a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que te ha llamado. Aleluya. Y si lo que no quiero, verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Fíjate qué lucha ahí, qué lucha. Y si lo que no quiero, esto hago,
Apruebo que la ley es buena. Sí, la ley es buena, pero no la aplico. Pero no la aplico. ¿Tú crees que la Biblia de por sí se va a mover a tu favor por ser libro nada más, por tener páginas y por tener letra? Esa palabra va a ser poderosa cuando tú y yo determinemos que en todos los días de nuestras vidas, por medio del poder de la palabra, yo voy a aprender a hacer las cosas para agradar a mi Dios. Amén. Amén. Amén, amados. ¿Cómo yo caigo en cuenta, amados, de que la iglesia no viene la gente? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo hace todo lo posible que no lleguen, porque aquí van a ser liberados. Pero bendito Dios que estás tú aquí, que estoy yo aquí, escuchando esta palabra, recibiendo esta inyección, porque de hoy en adelante mi corazón va a caminar, de que yo no tengo que ser el mismo. El Señor me está cambiando, aleluya, me está liberando, gloria a Dios. Acuérdense, amados, acuérdense. Simplemente es bien sencillo esto, es muy sencillo. Mateo 8, ¿qué dice el Señor? Por la palabra, por la palabra, por la palabra. Echaba a todos los demonios y sanaba a todos los enfermos. Nada más por la palabra. ¿Y sabe qué está pasando ahorita? Por esta palabra, si la aceptas, si la aceptas y no te enojas, Dios te está liberando, aleluya. Gloria a Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y vuelve a aplicar: miserable de mí, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me puede libertar de eso? Ya no soy yo quien hace aquello. Ese sentimiento. ¿Cómo me repudia a mí cuando empieza a haber ese sentimiento en contra de alguien? Y te das cuenta aquí que en esta esencia de lo que está escribiendo Pablo, de lo que está hablando Pablo, mira qué interesante. Yo hago las cosas para agradar a mi Dios y no a los hombres. ¿Ok? Bien, Pablo, bien. Estás haciendo lo correcto. Estás haciendo las cosas para agradar a Dios y no a los hombres. Pero ¿qué estás diciendo aquí? No hago las cosas para agradar a los hombres, pero sí tengo las cosas para atacar al hombre, para ofender al hombre, para lastimar al hombre, porque cosas que no hago, cosas que tengo, el pecado que está en mí, lastima al hombre. Qué interesante revelación. Cuando me estaba dando a mí el Señor esto, yo me quedé con la boca abierta. Me quedé con la boca abierta. Qué tremendo, amados, qué tremendo. Miserable de mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Una vez más. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Doy por terminada la conferencia, porque tanto calor y están congelados. Ustedes saben que la carne hay que congelarla, ¿no? Para que dure, para que no se eche a perder con tanto calor. Entonces estamos congelados, que estamos guardando nuestra carnita. No me hables de eso, pastor. Esa es mi estructura, así soy yo. ¿Y qué? Así me educaron, así crecí, así soy yo. ¿Y qué? Pregunto, ¿esta palabra nos ayuda a que esa estructura ya no debe estar en mí? Yo no puedo ya estar hablando eso, que yo soy así, tengo ese carácter, soy corajudo, corajuda, soy...
Nada más, si nosotros nos desarrollamos y hablamos y pensamos y nuestras actitudes en la carne, nada más hago la pregunta, ¿eso le agradará a Dios? Precisamente porque no le agrada, Él está estructurando esta situación para que definitivamente tú y yo aprendamos a hacer cosas que le agraden. Aleluya. Gloria a Dios. Cómo me encanta este tipo de predicaciones. ¿Sabe por qué? Porque nos liberan. Nos liberan. Si estoy abierto, si estoy abierto a recibir esto. Porque estoy seguro que a más de dos no les gusta esta palabra. No les gusta porque lo sienten como ataque, lo sienten como agresión, lo sienten como que el pastor tiene algo contra mí. No, amados, por favor, no. Amados, amados, amados. ¿Acaso no es importante y congruente lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana? Busca, busca, busca que agradar a Dios y no a los hombres, hombre. Miserable de mí. Porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. La parte bonita, cuando hablamos que en mi interior yo me deleito del poder de Dios, de la ley de Dios, de la unción de Dios, del amor de Dios, del fuego de Dios, yo me deleito. En este momento, tú y yo estamos en la parte donde se está filtrando, se está moviendo el fuego de Dios. Y en este momento, tú y yo estamos captando, estamos abiertos a lo espiritual. Va Señor, sí lo acepto. Va, sí lo escucho. Va Señor, sí es cierto. Va, es congruente. Pero al rato, cuando estés comiendo tu plato de lentejas y te lo trajeron fríos, te olvidaste de esto. Una vez estaba con un familiar, bien corajudo. Estos espaguetis están fríos, llévenselo, y lo tiró, caliéntemelo. Y el mesero bien apenado, ¿no? Yo le dije, caliéntalo. Fue, se lo calentó, lo trajo. Ya está muy caliente, enfríemelo, me lo calentó demasiado. Total, ¿quién te entiende? ¿Se dan cuenta en el alma cómo somos? Nada nos contenta, nada nos satisface, nada. No crean que estoy bravo, ni lo crean, porque esta palabra al primero que le está cayendo es a tu pastor. Al primero, amados. Yo levanto la mano como número 1. Yo necesito esto. Yo lo necesito. Y por lo tanto, si tú reflexionas en esta mañana y también dices lo mismo que lo necesitas, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Entro a la recta final del mensaje. Se pasó el tiempo impresionantemente. Ustedes se acuerdan que el apóstol era Saulo, iba con su gente a caballo hacia Damasco. ¿Para qué? Para darle en la torre a los cristianos, perseguirlos, encarcelarlos, matarlos, darles en la torre. Y en el camino iba con su gente y aparece del cielo una voz: Saulo, 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 ¿qué tienes contra mí? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy el Cristo a quien tú persigues. Y esto, amados, es una enseñanza, una revelación, que si no haces las cosas para agradar a Dios, entonces lo estás persiguiendo a Cristo, lo estás persiguiendo. Porque estás haciendo maldad al hermano. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, literal. ¿Sabe lo que es un aguijón? Coces, ¿qué es? Patada. A ver, métele una patada al aguijón.
A ver cómo te va. Sobre todo en el talón, ¿no? Si a veces la uñita del dedo chiquitito te salió ahí una cosita que te está estorbando, todo tu cuerpo se duele, hasta tu cerebro te duele. Métele una patada al aguijón, y el aguijón ¿qué hace? ¡Chum! Incrusta. ¿Y qué trae? Veneno. ¿Y qué va a hacer? Te va a envenenar. Pero la revelación es, ahorita vas a escuchar de lo que es el aguijón. La revelación es que le dice nuestro Señor a Saulo: dura cosa es dar patadas contra el aguijón. O sea, qué difícil es, Saulo, qué difícil que vayas y patees al pecado y le digas al pecado: ¡pum! Ya no quiero más. ¡Pum! Lárgate de mi vida. ¡Pum! Ya no te acepto. Ya no estará más en mí. ¡Pum! Y el Señor se lo dice a Saulo: qué difícil es que pase eso. Qué difícil es dar cosas, renunciar a eso contra el aguijón. Ahora, ¿qué es el aguijón? Ahí te van. Y con esto termino. Alguien me dijo en la semana: ¿cómo me repudia el hígado cuando dices que vas a terminar y no terminas? En serio, me lo dijeron esta semana. ¿Cómo me molesta, pastor? Y yo le dije: ve el domingo que te vamos a hacer un trasplante de hígado. Okay. Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pablo le dice al Señor: Señor, 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 3 veces te he pedido que me quites este aguijón. ¿Se acuerdan? Quítame este aguijón. Ahora, tú y yo, no nos basta 13. Yo creo que 500 nos quedan, chicos. Quítame este aguijón. Y en los estudios, en las predicaciones, las explicaciones, hay una serie de argumentos, suposiciones o supositorios, que el aguijón de Pablo era porque él sufría de los ojos, tenía una enfermedad en los ojos. Ese era su aguijón. La otra, que no se casó. Y si no se casó, entonces no sería aguijón, ¿eh? Sería qué suerte. Qué suerte que estás abierto para que llegue cualquiera y te cases con ella. Mal pensados. Por su mal carácter. Mal carácter, ¿eh? Qué sentimientos para duros de quererle hacerle daño a la gente. Y eso es una serie de suposiciones acerca que ese era el aguijón de Pablo. Pero te tengo noticias. Fíjate lo que es el aguijón. Fíjate. Primera de Corintios capítulo 15, por favor, versos 55. 56 y 57. ¿Qué produce el pecado, amados? ¿Qué dice Romanos 6? Que la paga del pecado es muerte. ¿Sí o no? Y mira lo que dice aquí, bien interesante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El pecado no nos lleva a victoria, nos lleva a la muerte. Verso 56. Ya que el aguijón de la muerte, ¿qué es? ¿Qué dice ahí que es? Fíjate nada más. Fíjate nada más lo que es el aguijón. Una vez más, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley, lo humano, lo almático. Y amados, tres veces te he pedido que me quites este aguijón, Señor. 3 veces. Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. O sea, dura cosa es que dejes el pecado, que renuncies a él. Está tan estructurado en tu alma, está tan arraizado, está tan profundo,
Que qué difícil es que patees al aguijón, al pecado, y le digas, ya no más. Qué difícil es. ¿Por qué? Porque no lo queremos, pues. No lo queremos dejar. Pero hoy tú y yo no podemos llevar esta enseñanza, amados. Aprenderé a caminar y a pensar y a hablar, todo para agradar a mi Cristo. Todo para agradar a mi Cristo. Verso 57. Mas gracias sean dadas ¿a quién? ¿A quién le tienes que dar gracias? ¿Al pastor? ¿Agradarle al pastor? ¿Buscar qué agradarle en las cosas que haces al pastor? ¿Atacar al pastor? ¿Hablar mal de él? Más gracias por esta enseñanza. ¿Alguien le puede decir gracias por esta enseñanza, Señor? Muchas gracias, Señor, que lo agradecemos. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? Que nos da la victoria por medio de ¿quién? Y entonces, ¿qué dice la palabra? Que Él siempre nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y cuando haces algo en el día que le agrada al Señor, te puedo prometer que ya obtuviste tu victoria. Aleluya. En la noche te acostarás y recibirás tu estrellita en la frente. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Qué interesante va a ser, amado. Qué precioso. En tu propia vida, no te lo tiene que ver el pastor. No tengo que ver yo eso. Pero qué interesante va a ser que tú y yo en lo secreto aprendamos a hacer esto. En la vida diaria, los ojos de Dios están puestos sobre mí. Qué interesante va a ser aplicarlo en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque está garantizado que el resultado es victoria, victoria, victoria. Aleluya. Él siempre, siempre, siempre nos va a dar la victoria. Aleluya. Y no hay cosa más deliciosa y sabrosa en la tierra, en la vida, que la victoria. No la cerveza, la victoria. Algunas se la imaginaron bien fría. Bueno, gloria a Dios. Una vez más, amados, les digo la verdad, yo pensaba terminar hoy, pero no me he quedado ni en la mitad. Tenemos que continuar la próxima semana, porque lo que viene, como siempre, es muy interesante. Y se los prometo delante de Dios, no estoy buscando que atacar a nadie, ni ofender a nadie, ni lastimar a nadie. Simplemente es la parte que tu pastor está predicando para él, para su vida, para mi mente, para mi corazón. Esta palabra es para mí, pero si tú lo alcanzas, gloria a Dios. Si la tomas para ti, gloria a Dios. Si la aplicas, gloria a Dios. Porque la victoria más grande que podemos tener tú y yo, que buscar que agradar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Alabanza, por favor, si fueran tan amables.